con el aislamiento social y que pues todos tenemos que lidiar con las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. Mi nombre es Janina Fariñas y soy la directora de un programa sin ánimos de lucro que se llama La Cocina. La Cocina es una organización que tiene programas a través del estado de Colorado y que se dedica a proveer servicios de salud mental, terapia, pero no solo terapia. Yo sé que a veces pensamos en los servicios de salud mental solo como la terapia, pero no solamente queremos ofrecer eso o no solamente ofrecemos eso, sino que también ofrecemos servicios de grupos, ofrecemos servicios de apoyo de diferentes tipos y pues nos dedicamos más que nada a ofrecerles esos servicios a nuestra comunidad latina. Creo que ya tenemos 3 semanas de estar viniendo a sus hogares los jueves en la tarde con este programa de Al Diván. Y nuestro enfoque por las últimas 2 semanas ha sido como más que nada presentarles un poquito lo que son nuestros programas y también presentarles lo que son las fundaciones, podríamos decir yo, de la salud mental. Específicamente en la primera sesión hablamos sobre el cuerpo, hablamos sobre cómo utilizar el cuerpo como un ancla que nos regresa al momento presente y que nos ayuda con la regulación interna. Y ahorita voy a hablar más de eso. Luego, la semana pasada, hablamos un poquito más específicamente sobre cómo esta regulación puede ser un poco influenciada por nuestras emociones. Y hoy vamos a expandir un poco en ese tópico porque esta semana me llegaron varios mensajes preguntándome que si yo podía hablar un poquito más sobre el concepto de esto de regulación de las emociones. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? O sea, todas las preguntas que nos podemos estar haciendo acerca de ese tema. Entonces, hoy vamos a tratar de cubrir eso con más detalle. Y hoy quiero tratar algo un poquito nuevo. La verdad es que no sé si les va a gustar o no. Me gustaría recibir su retroalimentación a través del programa para que ustedes me vayan diciendo si el formato que vamos a probar hoy es algo que les gusta o que no les gusta. El formato que vamos a probar hoy específicamente va a ser que yo voy a ir hablando acerca del tema, pero también les voy a ir enseñando algunas diapositivas que tal vez le pueden ayudar a entender los conceptos un poquito más detalladamente. Y claro que si en cualquier momento ustedes ven que la diapositiva tiene alguna información que como que los capta y ustedes quieren más información sobre eso, no tengan ninguna pena de mandar un mensaje en lo que estamos ahorita en línea, en lo que estamos ahorita en vivo aquí en Facebook, para poder ofrecerles más información. Y también ya saben que al final del programa siempre los invito a que si tienen alguna pregunta, me la hagan. Y tampoco tienen que esperar hasta el final del programa. Si tienen alguna pregunta desde el principio del programa, está perfectamente bien. Entonces, hoy vamos a probar con ese formato, a ver qué les parece. Y si les gusta, pues vamos a continuar un poquito en ese plano. ¿Ok? Vamos a probar. Entonces, la charla de hoy la he titulado ¿Quién decide, yo o mis emociones? ¿Quién decide, yo o mis emociones? Este concepto tiene mucho que ver con esta idea de que nuestras emociones a veces están tomando como posesión de nosotros y a veces nosotros tenemos un poquito más de control sobre de ellas. Entonces, esto se trata de ir definiendo nosotros sobre una escala, podríamos decir, ¿quién está a cargo? ¿Estoy a cargo yo de mis emociones o están mis emociones a cargo de mí? Y quisiera hablar un poquito sobre por qué esto puede ser importante. ¿Por qué puede ser importante este tipo de entendimiento para mí, para mi familia y especialmente ahorita durante el tiempo del COVID-19? Discúlpenme un momentito que voy a poner la luz porque parece que estamos aquí a escuranas. Espero que ahora me vean un poquito mejor. Gracias. Ok.
Entonces, voy a ir poniendo aquí unas diapositivas, como mencioné, y ustedes me van a ir diciendo si este tipo de formato es beneficioso o no. Ok. No sé la verdad si van a poder ver las diapositivas en solo esta pantalla. Espero que sí. Desgraciadamente, cuando lo pongo en toda mi pantalla, creo que lo que ven es la imagen del espejo. Entonces lo voy a dejar así para ver si ustedes pueden ir viendo diapositiva por diapositiva. Lo vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si lo hago así. No, eso tampoco nos sirve. Ok, bueno, yo creo que lo vamos a tener que dejar así. Entonces, como les mencioné, la presentación de hoy se llama ¿Quién decide, yo o mis emociones? Una de las cosas que les quería mencionar es que la mayor parte de mi charla de hoy la he extraído de un grupo que nosotros tenemos en la cocina. Es un grupo que ahora va a ser un grupo virtual, porque por supuesto que bajo el clima del COVID nosotros no podemos tener grupos en persona, porque sería demasiado riesgo para ustedes, nuestros clientes, y también para nosotros, los terapeutas. Pero sí tenemos un grupo que se llama Tu Pausa, que es un grupo de apoyo específicamente para reducir la ansiedad y el estrés. El grupo se reúne todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Si quieren más información sobre el grupo, porque se pueden unir al grupo si quieren, y si quieren más información sobre el grupo, ustedes pueden mandarnos un mensaje a través de esta página de Facebook y dejarnos saber si quieren involucrarse en el grupo, si quieren registrarse en el grupo. El grupo es uno de nuestros grupos más populares. La verdad es que ya tiene casi 3 años de estar establecido este grupo. Y a pesar de que comprendo que puede ser difícil pensar en unirse a un grupo de apoyo que sea virtual, o sea, que no sea en persona, pues es la realidad de nuestra situación actual. Sabemos que por ahora vamos a tener que hacerlo de esta manera. Ok. Ahora les quiero enseñar, porque vamos a empezar a hablar de las emociones, y les quiero enseñar esta lista. Para comenzar, quisiera que habláramos un poquito de esto. Cuando ustedes piensan en las emociones, y de hecho estas fueron la mayor parte de las preguntas que me llegaron esta semana acerca de la charla de la semana pasada, cuando hablé yo un poquito que una de las destrezas que podemos desarrollar nosotros para poder ir mejorando nuestra salud mental es poder identificar y nombrar nuestras emociones o nuestros sentimientos. Entonces me llegaron varias preguntas sobre eso, y me llegaron preguntas más que nada sobre que cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos, y me llegaron también preguntas acerca de cómo poder identificarlas, ¿verdad? ¿Qué pasa si no sé lo que siento? ¿Qué puede pasar? Especialmente ahorita. Y además, ¿por qué queremos pasar tiempo en esto? ¿Por qué vale la pena? Porque yo sé, por ejemplo, que muchos de nosotros, yo sé que nosotros podemos en cualquier momento decir que parte de lo que es difícil para nosotros es pensar que las emociones son algo beneficioso para nosotros, o pensar en que las emociones nos sirven de algo, que de qué nos pueden servir. Y ya saben que muchas veces la respuesta que recibimos nosotros cuando alguien dice que queremos hablar de las emociones, como que nos descartan, ¿verdad? A veces nos descartan por ser mujeres, a veces nos descartan por ser niños o por ser adolescentes, y a veces nos descartan tal vez porque somos una persona que tiene muchas emociones y es difícil para esa persona comprender por qué los demás no pueden conectarse directamente a esos estados emocionales. Entonces, como hay tantas percepciones negativas acerca de las emociones en sí,
yo creo que uno de los temas que vale la pena platicarlos como comunidad, y especialmente como comunidad latina, es por qué es importante tener esta destreza de hablar de las emociones. ¿Por qué? Tampoco no me malentiendan, ¿ok? Porque tampoco les estoy pidiendo que pasen todo el día hablando de lo que sentimos como súper dramáticos. No, eso no. Tampoco vamos a darle tanta rienda suelta a nuestras emociones que ellas van a tomar control de nosotros. Ese no es el objetivo, todo lo contrario. El objetivo es nosotros tener la capacidad interna de poder regular las emociones de tal manera que no tienen ningún control sobre nosotros. Este ha sido, para que todos sepan, este ha sido el tema de toda la semana en la cocina. Hemos estado hablando de esto en nuestro programa de las 11:30 de la mañana en Respira Hoy. Hemos estado hablando de esto. Y ahora en este programa de Al Diván le estamos dando seguimiento. Estamos elaborando un poquito, explorando más este tema. Ok, entonces no sé la verdad si pudieron ver la pantalla o no pudieron ver la pantalla. Voy a tratar de nuevo de enseñarles por lo menos esto. Espero que sí lo puedan ver. Que es una lista corta de emociones o de sentimientos. Ahora, imagínense que aquí dice que es una lista corta. Y miren todos los sentimientos y todas las emociones que hay aquí. Creo que están listados más de 100. No sé si ustedes sabían que habían tantos. Imagínense, desde el aburrimiento, la alegría, el alivio, el amor, la angustia, la ansiedad, la añoranza, apatía, apego, hasta llegar al final de la lista, templanza, ternura, terror, timidez, tranquilidad, tristeza, vacío existencial. Ay, eso está difícil. Valentía o vergüenza. Imagínense tantas emociones o tantos sentimientos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Las emociones normalmente son una colección de sentimientos. Los sentimientos son un poquito más directos, son cada palabra de estas, cada una de estas palabras es un sentimiento y una emoción será tal vez una colección de todos estos sentimientos juntos. Pero lo usamos de la misma forma, o sea, nadie está diferenciando entre que ahorita voy a referirme a mis emociones como una colección de sentimientos, eso solo son semánticas, así que no se preocupen de eso. Ok, entonces yo no sé verdaderamente si pudieron ver el diapositivo. Me gustaría que me dejaran saber, que alguien me dé un poquito de retroalimentación y me diga si lo pueden ver o no. Porque si no lo pueden ver, pues lo quito de una vez, no hay ningún problema. Ok, entonces en esa lista de emociones, una de las cosas normalmente, cuando yo le enseño esa lista a alguien con la persona con la que yo estoy trabajando, le enseño esa lista, una de las primeras cosas que me dicen es, yo no tenía ni idea que habían tantas. Ok, me están diciendo que no se ve nada. Muchas gracias por la retroalimentación. Ok, si no se ve nada, entonces yo creo que vamos a probar algo diferente la próxima vez. Pero por ahora vamos a seguir en plano de platicar sobre esto. Ok, gracias por contestarme. Gracias, de verdad. Ok, entonces como estoy hablando de lo que les estaba compartiendo es una gran lista y la lista tiene un montón de emociones listadas. Y sobre esa lista, como les explicaba, parte de la reacción que tiene mucha gente es sobre ¿cuántas palabras hay para describir las emociones? Hay muchísimas. Les acabo de leer como 10 o 15 y en la lista tengo muchas más. Y no se preocupen que ahorita les voy a poner la lista. Yo se las voy a poner en Facebook para que la puedan ver. Desde, por ejemplo, hablando, están en orden alfabético y hablando en orden alfabético, llegando a la C, hay como 10 más. Desde la calma, el cariño, los celos, la cólera, la compasión, la confianza, la confusión, la culpa, la curiosidad, imagínense. Y de ahí llegamos hasta la B. Creo que de Z no tenemos ningún sentimiento. Ok, entonces el objetivo de enseñarles esta diapositiva, y no se preocupen que no lo pueden ver, que yo les voy describiendo lo que vamos platicando, era para que ustedes pudieran ver cuántas emociones hay. Hay muchísimas.
Ahora, la mayor parte del tiempo, cuando nosotros tratamos de describir nuestras emociones, nos enfocamos en 2 o 3. La mayor parte podemos decir que nos sentimos tristes, abrumados, enojados, enfadados, con coraje. O sea, tenemos como una lista de unas 10 emociones que las podemos describir bien, pero más allá de eso, nos cuesta entrar en un espacio a donde conocemos nuestras emociones como algo más detallado, como algo que tiene mucha fineza, tiene mucha diferencia en sí misma. Ok, entonces, al hablar de las emociones, esto es parte de lo que vamos a desarrollar hoy. Es la destreza de cómo nombrar y describir lo que sentimos. Ahora, antes de comenzar a desarrollar esa destreza, yo quisiera que, si alguien lo quiere contestar, está bien conmigo, que alguien me diga qué son las emociones. ¿Qué son? ¿Alguien sabe qué son las emociones? Quiero ver. Todavía no me contesta nadie. Voy a ir chequeando. Ok, ¿qué son las emociones? Voy a ir describiendo de una forma bastante sencilla lo que es una emoción. Cuando hablamos de una emoción, estamos hablando de un proceso doble. Es un proceso que incluye la mente y el cuerpo. A esto nosotros le llamamos un proceso neuroquímico. Neuro del cerebro o del sistema nervioso, químico del cuerpo, del sistema físico. Entonces, una emoción es una interacción entre dos sistemas que viven dentro de cada uno de nosotros. El sistema que está en el sistema nervioso, nuestro cerebro principalmente, pero no solo, y el sistema que es todo el resto de nuestro cuerpo. Esos dos sistemas interactúan y se produce algo que se llama una emoción. Lo que sentimos puede influenciar mucho la forma específica y personal en que nosotros percibimos el mundo. Porque podemos ir acostumbrándonos a la forma en que nos sentimos. Por ejemplo, yo he tenido muchos clientes que me dicen a mí, yo no sé por qué, pero yo siempre me siento enojado. Entonces sabemos que esa persona, la emoción que está bien desarrollada dentro de él o de ella, es el enojo. Otras personas que me dicen, yo me siento bien ansiosa todo el tiempo, siento miedo y siento mucha ansiedad. Muchas veces estas emociones se desarrollan en nuestra niñez y poquito a poco se van desarrollando más y más y más y se vuelven en un patrón. Y ya de adultos pensamos que yo soy así, pero no necesariamente somos así. Estamos en que nuestro cuerpo y nuestra mente están interactuando en un proceso neuroquímico. Eso es una emoción. Las emociones se expresan de una forma física mediante alguna función fisiológica, como puede ser la reacción facial que puede tener algo. Por ejemplo, sabemos cuando una persona siente miedo porque sabemos cómo reacciona su cuerpo, cómo reacciona su cara. O sorprendidas, ¿verdad? Podemos tener la expresión de sorpresa. También sabemos porque cambian ciertas cosas fisiológicas adentro del cuerpo. Si nos sentimos furiosas, si yo me siento furiosa, por ejemplo, cambia el pulso cardíaco, se me sube un poco el sentimiento de miedo. El llanto puede surgir por muchas razones, no solo por la tristeza, puede surgir también por el enojo, puede surgir porque me siento abrumada. Pueden haber muchas razones por las que puede surgir el llanto. Pero todas estas reacciones son reacciones fisiológicas. ¿Y qué está por debajo de ellas? Normalmente algo que pensamos. Por debajo de las emociones, normalmente hay algo que pensamos. Es posible que lo que pensemos ya ni siquiera nos demos cuenta de lo que es. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien y le digo, bueno, esa emoción que usted está sintiendo ahorita, le podría poner nombre y podría decirme qué pensamientos están asociados con esa forma de sentirse. Hay muchas veces que las personas me dicen, yo no sé, no tengo ni idea. Y toca un poquito de trabajo, toca una exploración propia para poder llegar a esa respuesta. Ahí está la respuesta, pero no normalmente la sabemos. Esto es normal, esto no es problema, esto es normal.
Ok, entonces, cuando hablamos de las emociones, de eso estamos hablando, de una interacción entre la mente y el cuerpo. Interactúan, se están relacionando de cierta manera y hay una reacción. Ahora que ya sabemos lo que son, hablemos de por qué son importantes. ¿Por qué este tema es importante? Cuando tantas personas en nuestra comunidad lo descartan como algo que no tiene importancia. Pues yo les voy a dar las razones principales por las que es importante y luego también les voy a ofrecer mi perspectiva personal para que puedan saber un poquito más sobre esto. Las emociones son importantes primeramente porque nos comunican a nosotros mismos, que algo está pasando. Nos comunican que hay una interacción entre la mente y el cuerpo. Por ejemplo, cuando yo pienso, me siento muy nerviosa estando sola en esta parada de bus a la medianoche, por ejemplo, digamos que yo esté en una parada de bus a medianoche y sienta miedo. Es una alerta a donde lo que yo estoy pensando está interactuando con mi cuerpo y me está poniendo en alerta para que yo me prepare por si algo pasa. Esta alerta puede ser muy beneficiosa, pero también puede ser no beneficiosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría ser que si llega otra persona a la parada de bus y no ha llegado el bus, yo esté tan espantada que me vaya y pierda el bus. En ese caso, mi emoción no me ayudó. Pero digamos que la emoción yo la puedo como medio controlar y yo la voy conociendo y me doy cuenta y digo, sí, yo ahorita estoy sintiendo miedo a pesar de que ahorita no hay peligro. Pero me doy cuenta que estoy en una parada de bus, es de noche y tengo que quedarme como despierta, tengo que estar alerta. En ese caso me ayuda porque me mantiene despierta. Para esto, esa es la primera razón por la que las emociones son importantes, porque nos avisan que algo está pasando. La segunda razón por la que las emociones son importantes es porque son parte de nuestra comunicación con los demás. O sea, la forma en que nosotros nos sentimos tiene mucho que ver con lo que nosotros les comunicamos a nuestros seres queridos, a todos nuestros familiares, a personas conocidas, a las personas con las que trabajamos. Por ejemplo, cuando mi cara expresa felicidad, es felicidad de verlos a todos ustedes, entonces ustedes saben lo que yo estoy sintiendo. Yo estoy comunicándome con ustedes cuando sonrío y cuando siento felicidad. Y al mismo tiempo, por ejemplo, cuando mi hija, yo tengo una hija de 17 años, cuando mi hija llega con su cara triste, con los hombros decaídos, tal vez un poquito llorosa, me está comunicando algo, todavía no me dice las palabras de qué es lo que pasa, pero yo puedo estar alerta y eso me comunica sobre lo que está pasando con un ser al que yo quiero. Entonces, esa es la razón por qué son importantes. La tercera razón por qué las emociones son importantes y vale la pena conocerlas es porque nuestra comunicación emocional influye a los demás. Por ejemplo, cuando lloramos y nuestra cara expresa tristeza, los demás se acercan a nosotros a preguntar qué es lo que nos pasa. O cuando mi hija expresa tristeza o preocupación y yo lo veo en su cara, yo lo veo en su cuerpo, yo me acerco a ella y le digo, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame. Entonces, esa comunicación emocional es una parte fundamental de ser seres humanos. La cuarta razón por qué las emociones son importantes es que las emociones nos preparan para actuar de una manera determinada. O sea, ya puede ser consciente o no consciente. Por ejemplo, si empiezas a cruzar la calle sin mirar a los dos lados y de repente escuchas que alguien toca la bocina de un coche, inmediatamente tomas un paso para atrás y no sigues cruzando la calle. En ese caso, la emoción de miedo y de sorpresa, que me tomó completamente por sorpresa, me ayudó a salvar mi vida, porque yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Nuevamente, es comunicación. Me comunica que algo está pasando conmigo, me comunica que algo está pasando con un ser querido, me comunica que algo está pasando con el medio ambiente.
Ok, esas son las razones principales por las que las emociones son importantes. Ahora, yo les voy a dar otra perspectiva, algo un poco más personal. Mi perspectiva es que las emociones en nuestra cultura latina son fundamentalmente importantes porque nos ayudan a nosotros a expresar también lo que es culturalmente importante para nosotros. Nosotros como latinos, como personas tal vez que somos extranjeras, venimos de otro país, somos inmigrantes, nosotros podemos tener, o aunque seamos nacidos aquí, nuestra cultura sea diferente a la cultura dominante, ¿verdad? Tenemos una cultura que es un poco diferente a la cultura que domina a este país. Bajo eso, yo creo que es súper importante que nosotros podamos expresar de una forma sana qué culturalmente y cuál culturalmente son los estados emocionales que nosotros queremos tener adentro de nuestra comunidad. O sea, que es algo más colectivo de lo que estoy hablando yo, pero es súper importante. Ahora, mucha gente, por ejemplo, cuando habla de los latinos y especialmente de las mujeres, hablan sobre que somos muy emocionales, que somos muy dramáticos. ¿Qué quiere decir la gente con eso? Normalmente eso simplemente quiere decir que tenemos sentimientos muy grandes. Esto no es problema. Esto no es problema. Y también les recomiendo que si ustedes son una persona que desde muy chiquito o muy chiquita aprendió a descartar la importancia de las emociones en los seres queridos, ya sean nuestros hijos, nuestros padres mayores, nuestra pareja, por ejemplo, que reconsidere la importancia de las emociones, porque las emociones tienen un papel en nuestra vida. No están ahí por gusto, están ahí porque tienen un propósito. Ok, entonces digamos que los he convencido que las emociones tienen una importancia fundamental en la salud mental, que si es así, podemos pasar al próximo tema, que es por qué es importante estar a cargo de las emociones. Porque es una cosa entender que las emociones tienen una importancia. O sea, sí, es una cosa, eso es un tema. Decir, sí, las emociones que yo siento tienen importancia, está bien, Janina me convenció, pero yo también quisiera entender entonces por qué es importante o qué es lo que tengo que hacer para estar a cargo. Porque he escuchado que ciertas personas me dicen que soy demasiado emocional y a veces así lo siento. A veces siento que las emociones, la interacción entre lo que pienso y lo que siento en el cuerpo es tan grande que no tengo control sobre ello. ¿Y de qué estoy hablando en estos casos? Ustedes saben, si ustedes son una persona que siente las emociones tan gigantescamente que llegan a un punto a donde pueden hasta hacer algo de lo que no se sienten orgullosos. Por ejemplo, en ciertos casos, y esto es algo que yo lo quiero hablar bien claro aquí en este programa, me parece muy importante. Ahorita sabemos, por ejemplo, que hay muchas personas que están lidiando con problemas de alcoholismo, que están lidiando con problemas de violencia doméstica, violencia dentro de la familia, y sabemos que hay personas que están lidiando hasta con violencia hacia los hijos, por ejemplo. Y yo sé que la mayor parte de estas personas no es que le quieran hacer daño a alguien de una forma directa o que se quieran hacer daño a sí mismos, en el caso, por ejemplo, del abuso de las drogas o el alcohol. Yo sé que para muchas personas esta es la forma en que han aprendido a escapar de las emociones difíciles. Fíjense que a eso llega la importancia, imagínense, de entender este tema. Es hasta llegar al punto de poder hablar claramente sobre cuáles son nuestros patrones para escapar de las emociones que nos incomodan. Son muchos. Acabo de mencionarles algunos. La violencia es una manera de escapar de las emociones. Por ejemplo, mucha de la gente con la que yo trabajo que me dice, o que son, por ejemplo, personas que están sufriendo con un patrón de violencia doméstica, una de las cosas que me dicen normalmente es, yo no quiero hacerle daño a nadie, pero pierdo el control. Pierdo el control a tal punto que el enojo me gana. Imagínense qué serio en ese caso. O por ejemplo, otra persona que me cuenta que utiliza una sustancia, cualquier sustancia, el alcohol o las drogas, porque el dolor del pasado es tan grande
que necesita como taparlo, necesita ponerle una tapa. Imagínense qué serio en ese caso. Entonces, esto tiene un rango muy amplio, al igual que cualquier cosa que estemos lidiando con nuestra salud mental. Pero esa es la importancia que tiene, en la que nosotros tengamos la posibilidad de hablar de este tema como comunidad abiertamente para no solo cuidar de nosotros mismos, cuidar de nuestros seres queridos y también cuidar de nuestra comunidad. Esto lo trabajamos en círculos, en circunferencias que se van relacionando la una a la otra. Comienzo yo conmigo, primero yo, luego mi familia, luego mi vecindario y luego mi comunidad. Así se extiende y así de importante es esto. Ok, les he dado algunas ideas de por qué es importante estar a cargo de nuestras emociones, pero hablemoslo con más detalle. Ok, hablemos más detalladamente, por ejemplo, sobre los adolescentes, porque este es un tema muy importante que si usted tiene hijos adolescentes o si en un momento fue adolescente, como lo fui yo también hace muchos años, este tema es sumamente importante. Los jóvenes menores de 22 años todavía se consideran adolescentes porque el cerebro humano no se termina completamente de formar hasta los 22 años. Vamos a decir los jóvenes y los adolescentes. Tienden a tener emociones muy intensas como el coraje, la frustración, la depresión y la ansiedad. Y pueden haber otras también, por supuesto que hay muchas. Entonces, para nosotros, imagínense de esta importancia, para nosotros poder relacionarnos a nuestros hijos adolescentes, a la juventud, de una forma sana, es importante que nosotros le pongamos el enfoque a este tema. Otra razón por la que es importante estar a cargo de nuestras emociones es que tener dificultad controlando nuestras emociones tiende a llevarnos a reaccionar de una forma impulsiva, incluyendo hacerle daño a otra persona o a nosotros mismos. Lo hablé un poquito hace un momento, pero quiero que lo reflexionen de esta manera. Que cuando nosotros tenemos problema con impulsividad, normalmente por debajo de esa impulsividad hay algún sentimiento que nos incomoda. Y cualquier momento en la que decimos literalmente la frase, yo no le quería hacer daño a él, pero lo hice sin pensarlo. Eso es impulsividad. O yo no le quise hacer daño a ella, pero se me fue la mano. Eso es impulsividad. Ahí ha surgido un impulso y ese impulso, al tratar de controlar un poco la interacción entre la emoción y la mente, recuérdense, la emoción y la mente están interactuando, hubo un acto del cual yo no estoy orgullosa. Y finalmente le hice daño a alguien a quien no le quise hacer daño. Súper importante. Tercera razón por la que queremos estar a cargo. Ciertas reacciones físicas y emocionales e impulsos suelen hacer comportamientos habituales, suelen hacer patrones que intensifican las emociones todavía más. Emociones pueden ser destructivas porque podemos decir que por debajo de un patrón, por ejemplo, de violencia familiar, hay una emoción destructiva. Entonces, en ese caso, nuestras reacciones, que a través del tiempo se vuelven un patrón, es como que la gasolina de ese patrón son nuestras emociones. Y nunca hemos lidiado con ellas, nunca hemos sabido, nadie nos ha enseñado. Muy importante. Y quiero también mencionar que más allá de poder hacerle daño a un ser querido, el no expresar las emociones de una forma sana y directa nos puede causar síntomas físicos. Esto nosotros le llamamos síntomas psicosomáticos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien clásico. Alguien que me cuenta, por ejemplo, que cuando era niño o niña tuvo que lidiar con mucho abuso en su casa, en su propia casa. Esto sabemos de lo que estamos hablando. No necesitamos tapar las verdades, ¿verdad?
Entonces, si sabemos de lo que estamos hablando, podemos imaginarnos que hay muchas personas, y especialmente en nuestra comunidad, que a través de los años han tratado de minimizar la importancia de ese patrón. A veces las emociones y a veces las memorias que van como revolviéndose ahí adentro, es algo que no lo hablamos. Decidimos que lo queremos olvidar, que no lo queremos sacar. Y a través de los años empezamos a ver, por ejemplo, que tenemos dolor de cabeza. Esta es una somatización. El cuerpo, el soma es el cuerpo de las emociones. No lidié con mis emociones y ahora hay una expresión de esas emociones en el cuerpo. Ok. He hablado de bastantes razones porque es importante no solo hablar de las emociones o abrir este tema que puede ser muy delicado para muchos, yo comprendo. Yo sé que este tema muchos van a llegar y van a decir, no, qué tonterías está hablando ahora esta señora. Yo de verdad los invito a que me abran una pequeñita puerta para que podamos tener esta conversación. Porque para nuestra comunidad, esta conversación es sumamente importante. Ok, ya hablé de la importancia, no la voy a machacar más. Y también ya hablé de la importancia, no solo de la importancia de abrir el tema, sino de la importancia de estar a cargo de nuestras emociones. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la diferencia de estar a cargo de mis emociones o que mis emociones están a cargo de mí? Pues es exactamente lo que estaba diciendo yo anteriormente. Cuando mis emociones están a cargo de mí, de repente yo hago algo, me comporto de una manera y me di cuenta cuando pasó y ya hice una tontería, tal vez peor que eso. Ya le hice daño a un ser querido, ya fui y me tomé 2 botellas de alcohol y quién sabe qué puede pasar en ese estado. Ahí es donde entra, por ejemplo, lo que hablábamos de la impulsividad y otras acciones también. Ok, entonces hablemos un poquito de qué se trata el ciclo emocional, porque podemos hablar todo el día de la importancia, pero eso no les ayuda a ustedes a comprender, bueno, ¿yo qué hago con esto? Que es uno de los grandes problemas a veces cuando introducimos un tema como este, porque es como abrir un huevo, ¿verdad? Lo abrimos y luego decimos, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información? Hablemos de qué podemos hacer con esta información. Vamos a hablar primero de lo que es un ciclo emocional. Un ciclo, algo redondo que da vueltas. ¿Qué es un ciclo emocional? Ok, pues un ciclo emocional ocurre un evento, cualquier evento en su vida. Quiero que lo vayan pensando y si tienen papel y lápiz por ahí, lo pueden ir apuntando. Pueden ir apuntando y pueden poner su propio ejemplo. Entonces, ocurre un evento. Voy a ponerles un ejemplo. Mi pareja me cuenta que se tomó un trago en la casa del vecino, aunque yo le pedí que observara el distanciamiento social. Ese es el evento. A pesar de que yo le pedí a mi pareja que observara el distanciamiento social, él se fue a la casa del vecino y se dio un trago, 2 tragos. Eso fue lo que pasó. Ok, entonces yo averiguo lo que pasó. Inmediatamente yo tengo un pensamiento. Esa es la segunda parte del ciclo. En mi pensamiento yo pienso, mi pareja no me respeta y no se preocupa por su familia y nos va a contagiar a todos. Tengo un pensamiento, eso es lo que pienso. Tal vez ni me di cuenta que fue lo que pensé en ese momento, pero eso fue lo que pensé. Inmediatamente que yo tengo un pensamiento, y si pasa inmediatamente, o sea, milisegundos son los que diferencian entre el pensamiento y la reacción que tengo sobre lo que siento. Pero yo tuve ese pensamiento, inmediatamente empiezo a sentir algo. O sea, tengo una emoción sobre el evento. Siento coraje, siento frustración y siento miedo. Y estas emociones que están surgiendo tienen una manifestación física.
Siento que el corazón me late más rápido en lo que pienso, en lo que le voy a decir a mi pareja. Me siento acalorada. Y cuando mi pareja me descarta mis preocupaciones, me dan ganas de lanzarle la piña que está encima de la mesa. Porque estoy tan molesta sobre lo que pasó. Miren todos los pasos que voy siguiendo. Finalmente viene mi acción o mi comportamiento. Alzo la voz, le tiro la piña a mi pareja y me salgo de la casa olvidando el toque de queda y también mi cubrebocas. Imagínense. Este ejemplo puede pasar. No me digan que esto no puede pasar. Yo sé que puede pasar. Lo sé de forma personal. Entonces les he dado 5 diferentes pasos que llegan a una acción. A todo eso se le llama un ciclo emocional. Los diferentes pasos que sigue nuestra mente, nuestro cuerpo, a llegar al punto en que hacemos algo. Y tal vez yo ya al llegar por allá por la esquina, al paro de la esquina, de repente reflexiono y digo, no, ¿qué estoy haciendo? Necesito calmarme, necesito regresar a mi casa. Si quieren les repito el ciclo emocional porque no pueden ver los diapositivos. Qué pena, los preparé con tanto cariño y no lo pueden ver. Vamos a seguir jugando con este sistema porque ya saben que no soy yo muy tecnológica, pero vamos a seguir probando para ver si en un momento les puedo enseñar el material. Pero quiero repetir entonces el ciclo emocional. Ocurre un evento, cualquier evento. Tengo un pensamiento, o 2, o 3, o 4 pensamientos. Empiezo a sentir algo, tengo emociones. Las emociones tienen una manifestación física, siento algo en el cuerpo, termino en una acción. Ahora, en ese ciclo emocional, porque muchas podemos estar pensando, no, pues esto me pasa a mí todos los días. Me pasa todos los días con mi sobrino adolescente, o con mi hijo adolescente, o con mi hija adolescente, o con mi pareja. Entre más cercano esté el evento a nosotros, a nuestra vida, más importancia le damos. Pero también nos puede pasar con la comadre de la iglesia, nos puede pasar con el joven que trabaja con nosotros en nuestro trabajo, con mis empleados o con mi jefe. Nos puede pasar con mucha gente. En nuestras relaciones es a donde vemos este ciclo emocional. Y también nos puede pasar dado a lo que está pasando en el mundo ahorita, ya sea por razones migratorias o ya sea por razones emocionales, que sintamos miedo sobre lo que está pasando o porque hay circunstancias serias que están afectando nuestra vida. Podemos ver este ciclo. Este ciclo está ahí todo el tiempo. Ok, ¿qué hacemos con este ciclo? ¿Cómo podemos calmar un poquito el ciclo para ir tomando mejores decisiones? Okay. Voy a hablar un poquito primero sobre cómo hablar de los sentimientos. Esta es una de las destrezas más fundamentales. Creo que ya les mencioné bastante sobre las experiencias que podemos tener nosotros, y especialmente como latinos, de no hablar de lo que sentimos, de guardar lo que sentimos. Y ya hablamos de las razones por las que es importante hablar de lo que sentimos. Pero la realidad de la situación es que a veces sí hablamos de lo que sentimos. A veces, de hecho, por ejemplo, a veces mi hija me lo dice a mí. Me dice, ya te dije lo que sentí. Ya te lo dije, déjame de preguntar qué es lo que siento, que ya te lo dije. A veces la que no está escuchando soy yo. Entonces, esto de los sentimientos tiene impacto sobre nosotros y también sobre los demás. Entonces, no es solo como hablar de los sentimientos, sino que como escuchar el lenguaje emocional de los demás. Porque podemos llegar al punto en que nuestro mundo interno esté tan aturbido, estemos tan mal internamente, que no podamos ni escuchar a los demás. No tengamos ese filtro
a donde estamos escuchando directamente a nuestros seres queridos especialmente y lo que ellos sienten. Entonces no es solo hablar, sino escuchar también. ¿Cómo hablar entonces? Ya dijimos por qué hablar, pero ¿cómo hablar? Pues tampoco nos sirve, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar de una forma grosera sobre lo que sentimos. Porque eso puede pasar, o sea, yo puedo estar bien enojada y bien abrumada, por ejemplo, con mi pareja, y le puedo soltar unas ahí, y le puedo decir un montón de cosas, y le puedo decir lo que siento, pero él no me va a escuchar. En ese momento él no me va a escuchar. Entonces, ¿cómo hablar de lo que siento? Voy a introducir una fórmula, voy a introducir unas ideas. Y quisiera que ustedes me manden su retroalimentación y me vayan diciendo, sí, esta sí o sí, esta no, esta me ha servido, esta no la he probado. Vayan escribiendo y así podemos ir relacionándonos a este material de una forma bien directa. Ok, el primer paso verdaderamente para poder hablar de los sentimientos, lo primero es reconocer que tengo un sentimiento. Eso es lo primero. Cuando estábamos hablando de ese ciclo emocional, ustedes se pueden dar cuenta que muchas veces nosotros hablamos del ciclo emocional de una forma como que si fuera muy complejo, pero no lo es. En cualquier momento que estemos pasando por algo así, podemos parar lo que estamos haciendo y podemos identificar lo que pienso y lo que siento. Esto no es difícil, requiere práctica, es verdad, requiere práctica. Pero ustedes lo pueden hacer. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Entonces, lo primero es parar y chequear. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Y si es necesario, enfocarnos en la respiración para calmar un poquito. Notar lo que está pasando en el cuerpo. O sea, tomar una descripción de nosotros mismos. ¿Se lo podemos decir a otra persona o lo podemos escribir o lo podemos decir nosotros mismos? Por ejemplo, puedo decirme a mí misma, siento que el corazón me late muy rápido, siento más calor de lo que sentía anteriormente, siento que me tiemblan las manos, siento que me duele la cabeza, siento un dolor de estómago por lo que está pasando. O sea, ser bien honestos con nosotros mismos y describir lo que está pasando. Luego, sacar nuestra lista de emociones y empezar a ver si podemos identificar las palabras claves que encajan con lo que sentimos. Por ejemplo, podemos decir, sí, definitivamente viendo a mi lista, siento coraje, siento frustración, siento tristeza, siento vergüenza, siento miedo. Si no queremos compartirlo con nadie, está bien, lo podemos compartir con nosotros mismos o con alguien de confianza. Entonces ahí vamos ya identificando. Con el tiempo, seguro que ya no van a necesitar la lista, porque van a tener más práctica. Pero por ahora, por en el principio, es importante tener la lista, porque ya se las vamos a poner en Facebook, para ponerle palabras a lo que sentimos. Porque ese poner palabras es una destreza. Nosotros le podemos poner la palabra miedo al miedo y curiosamente el miedo se reduce. Nosotros le podemos poner y nombrar la palabra enojo al enojo y curiosamente de repente sentimos que nos podemos relacionar al enojo. Nombrar e identificar es la forma de hablar de los sentimientos. Ahora, recuerda que siempre hay que comenzar describiendo lo que sentimos nosotros, o sea, lo que siento yo, no lo que sienten los demás. Esto es importante porque esto comienza con esta idea de que me enfoco en mí primero. Muchas veces, especialmente si estamos peleando con la pareja, tratamos de decirle a la otra persona o con los hijos, tratamos de decirle a la otra persona lo que sienten. No se vale, es chantaje. No se vale decirle a la otra persona lo que sienten. Más eficaz es preguntarle lo que sienten. Mira, yo no sé lo que estás sintiendo ahorita. Yo te voy a describir lo que siento yo. Esta es la forma en que yo me estoy sintiendo ahorita. Y estoy interesada en saber lo que sientes tú.
Esta es una técnica muy eficaz con los jóvenes. Utilícenla. A los jóvenes no les gustan que les digamos lo que sienten. Así que eso fuera, eso no nos sirve. Pero sí nos sirve tener inteligencia emocional y poder decir claramente, esto es lo que yo siento. Cuando tú actúas de esta manera, yo me siento frustrada, con tristeza, decepcionada. Para ti, ¿cómo es esta experiencia? Y aplicamos un poco de curiosidad. Esa es la forma de hablar de los sentimientos y es fundamentalmente el primer paso de tener inteligencia emocional, de verdaderamente tener ese tipo de inteligencia donde nosotros tenemos mucha eficacia, somos eficaces en lo que estamos haciendo. Es importante saber que en este trabajo de lidiar con las emociones internas, no estás sola, no estás solo. La destreza con los ciclos emocionales es algo bien complicado que se aprende. La mayor parte de nosotros no nacimos teniendo esta inteligencia emocional. Tal vez algunos, pero yo no nací así. O sea, a mí en mi casa más que nada me enseñaron a no hablar de estas cosas, a no tener las conversaciones difíciles. Esto es algo que yo lo he tenido que aprender. Yo he tenido que aprender a expresar lo que siento, he tenido que aprender a escuchar al contenido emocional de otra persona sin decir nada, escuchando nada más, ofreciendo apoyo. Porque de esta manera nos relacionamos al nivel más profundo de nuestras interacciones humanas. Entonces, la fórmula tiene 5 pasos. ¿Ok? Súper importante. Reconocer que tengo emociones y que afectan mi comportamiento. Esto es verdad para todos. En esto tampoco estamos solos. Tenemos que saber que todos tenemos emociones que nos afectan lo que sentimos y afectan nuestro comportamiento. Segundo, saber identificar y nombrar lo que siento. Como reconozco que tengo una emoción, me dedico un poquito de tiempo a identificarlo y a nombrarlo. Si me siento enojada, no voy a decir que no me siento enojada. Si me siento enojada, voy a decir sí, me siento enojada. Yo puedo decir eso sin tomar una acción adversa. Si me siento triste, no voy a decir no. Voy a decir sí, la verdad es que sí, me siento triste. Y si me siento con miedo sobre lo que está pasando, no voy a ignorarlo y decir que no lo siento. Voy a decir sí, la verdad es que estoy sintiendo miedo. Voy a identificar y nombrar lo que siento. Luego voy a tener destreza al hablar de lo que siento. Voy a tener destreza. ¿Qué quiere decir? Lo voy a decir de una forma que me sirve a mí y que les sirve a los demás. Muchas personas, en vez de decir lo que sienten, toman una acción, lanzan el piñazo o peor que eso, lanzan un golpe a un niño, a una pareja. Esto no es tener destreza. Esto es falta de destreza. Entonces yo me voy a dedicar a desarrollar esa destreza para que en vez de soltar el piñazo, voy a hablar de lo que está pasando. Tener destreza al escuchar a alguien qué es lo que está sintiendo. O sea, voy a escuchar a la persona, voy a escuchar a mi hija. Eso va a ayudar a mis relaciones. Y es algo bien curioso que cuando nosotros verdaderamente escuchamos a la otra persona, lo que nos están diciendo emocionalmente, tendemos a calmarnos porque entendemos otro punto de vista. Entendemos que el mundo no revuelve a nuestro alrededor y no somos los únicos que estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y finalmente, ya saben que este es mi mensaje para ustedes todas las semanas. Lo que siento, lo siento con valentía y con compasión propia. Las emociones no es algo o no son algo a lo que tenemos que temer. A pesar de que puede haber sido el mensaje que hemos recibido a través del trayecto de nuestras vidas, podemos haber aprendido que sentir las emociones
tiene algo de malo. Pero yo los invito a que reten ese pensar, a que ustedes mismos se reten y digan, no, pues voy a probar algo diferente, porque de repente lo que están haciendo no les sirve. Esta es otra opción. Entonces los invito a sentir como valientes. Yo como valiente voy a quebrar un patrón del pasado y voy a sentir mis emociones y a tener compasión hacia mí misma, sabiendo que esto es algo nuevo. Todavía no lo sé hacer. Entonces lo voy a tomar con calma, voy a hacer preguntas si es necesario y siempre, siempre, siempre con compasión y gentileza propia. Ok. Hoy me he tardado mucho en mi charla, me disculpo con ustedes. Se supone que la charla es de 1 hora, pero me gusta dejar más tiempo para preguntas. Ok. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Todavía tenemos 5 minutitos más. Entonces, en esos 5 minutitos, yo estoy feliz de la vida de compartir con ustedes cualquier otra cosa que quieran saber sobre de mí, sobre nuestro trabajo o sobre la charla que acabamos de platicar. Nos cuenta Elvia, hay emociones que no me gustan, no las quiero conmigo. Eso ha traído mucho conflicto. Claro, así es. Normalmente, cuando nosotros rechazamos nuestras propias emociones, tenemos patrones que se desarrollan desde la niñez, o sea que tampoco nos podemos culpar porque son cosas que nosotros las aprendemos desde muy chiquiticos, que llegan al punto en que es la forma en que nos defendemos contra esas emociones, es con patrones que no nos sirven. Es verdad. Gracias, Elba, por tu honestidad y por compartir con nosotros. ¿Quién más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Cómo trabajar los patrones de comportamientos adquiridos desde la niñez? Alguien nos pregunta, ¿cómo trabajar los patrones adquiridos desde la niñez? Esta es una pregunta súper importante porque la mayor parte de la impulsividad emocional que podemos nosotros tener tiene que ver con los patrones que tenemos desde la niñez. O sea, esto se viene desarrollando desde muy atrás. La forma principal de empezar a quebrar un patrón no quiere decir que va a pasar de la noche a la mañana. O sea, recuerden que queremos ser muy acompasionados con nosotros mismos. Pero el primer paso para quebrar un patrón es siempre analizar el patrón y empezar a darnos cuenta de lo que sentimos adentro de ese patrón. Una pregunta importante, por ejemplo, adentro de ese patrón puede ser, que nos podemos hacer adentro del patrón, puede ser, ¿cuántas veces en mi vida me he sentido así? ¿O cuándo fue la última vez que no me sentí de esta manera? ¿Cuál ejemplo tengo en mi vida que yo pude quebrar este patrón? Esto es algo muy importante, porque si tenemos ejemplos en nuestra vida a donde el patrón no tuvo control sobre nosotros, ese es un ejemplo que nos da información sobre cómo quebrar el patrón. Por supuesto que cada persona es diferente en este caso, pero sigo diciendo que esto, lo que estamos hablando de hoy, de poder describir e identificar lo que siento adentro del patrón, es un paso fundamentalmente importante. Y si quieren seguir hablando de esto, me escriben y por supuesto que seguimos. Tenemos aquí a Agui que me cuenta, me es difícil reconocer mis emociones por su nombre. Sí, esto es algo con lo que todos tenemos mucha dificultad, Agui. La verdad es que no es fácil ponerle nombre a las emociones porque no estamos acostumbrados a ese lenguaje. O sea, nuestro lenguaje normal, o sea, yo lo escucho todo el tiempo. O sea, yo estoy como profesional en este trabajo y la mayor parte del tiempo cuando yo le pregunto a alguien ¿cómo se siente hoy? Me dicen o bien o mal. Eso es lo que me contestan. Me siento mal, me siento bien. Pero bien y mal no son emociones. Sentirme bien no le dice nada a nadie. Sentirme mal tampoco me dice nada a mí misma. Puede ser a veces que nos sintamos tan mal que haya una colección de emociones que tengamos que ir nombrando. Pero eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Ya van a ver ahorita que les ponga yo la lista de las emociones, cuántas hay, son un montón. Y esa es solo una corta lista.
En el idioma tibetano, imagínense, en el idioma tibetano han identificado más de 16,000 emociones. Imagínense qué idioma más complejo. En el español no tenemos tantas. Marta nos dice, algunas veces no lo decimos por miedo. Sí, es verdad. Hay muchas veces que no lo decimos por miedo y por no hacer daño. Tienes toda la razón, Marta. Y yo creo que muchas veces no lo decimos también por vergüenza, porque hemos tenido reacciones negativas cuando éramos niños. Por ejemplo, yo sé que para mí, o sea, yo de verdad lo puedo compartir con ustedes, que cuando yo era niña, cuando yo lloraba, a mí las consecuencias no eran buenas. Para mí las consecuencias de llorar no eran buenas. Entonces el mensaje con el que yo crecí fue que llorar es malo. Eso yo lo tuve que cambiar en mi vida. Yo tuve que cambiarlo para poder expresar lo que siento de una forma positiva. Pero es verdad, a veces no lo compartimos, ya sea por lo que aprendimos o por miedo, por no hacer daño, miedo a no hacer daño. Entonces yo creo que hay formas de ir hablando de lo que sentimos, especialmente si hablamos nosotras mismas sobre lo que sentimos y como que tener un poquito de teflón. De hecho, lo hablamos de esa manera en el grupo que les platiqué anteriormente. Les conté que lo hablamos como un teflón emocional. El teflón emocional quiere decir que yo tengo ciertas protecciones propias que me dejan saber que aunque la persona rechace lo que yo estoy compartiendo, yo voy a seguir haciendo lo correcto. Yo voy a seguir compartiendo lo que siento, porque eso me ayuda a mí. A veces nos dice Lorena, no lo decimos por orgullo. Claro que sí. Especialmente, ¿verdad? Si estamos peleando con nuestra pareja. Definitivamente a veces no lo decimos por orgullo, es verdad. Sí. Entonces, ¿cómo lidiar con ese orgullo? Yo creo que hasta había momentos cuando yo en tratar de hacer este trabajo, y no crean que a mí también a veces me dan ganas de lanzar el piñazo, en serio. O sea, que a veces sí. Pero quiero que sepan que la forma, por ejemplo, en que yo me comprometo a trabajar a veces con mi pareja es de poder decirle hasta eso, de poder decirle, sabes, a mí a veces el orgullo me gana y no quiero compartir contigo. Entonces necesito que me escuches lo que te tengo que compartir. Porque si no, si yo sigo con orgullo y tú sigues con orgullo, pues no vamos a llegar a nada. Entonces esa es una pregunta fundamental sobre los sentimientos, que es, o sobre los patrones específicamente que nos estaba comentando nuestro amigo. Los patrones nos podemos hacer esta pregunta, si lo que estamos haciendo en este momento nos está sirviendo. Si la forma de lidiar con nuestras emociones en este momento nos está sirviendo. Si no les está sirviendo, los invito a que prueben algo nuevo. Maite nos dice, es bueno usar el mensaje yo. Definitivamente, Maite. De hecho, yo creo que cuando hablamos de las emociones es súper importante siempre comenzar con la palabra yo siento. Y tampoco se vale que digamos, yo siento que tú sientes que yo soy. No lo compliquemos tanto, o sea, no es para tanto. Simple, yo siento enojo por lo que acaba de pasar. O yo siento yo me siento bien abrumada por la situación corriente del mundo, por ejemplo. Entonces, si nosotros empezamos con la palabra yo en vez de la palabra tú, nosotros vamos a desinflar un poquito la situación. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, me disculpo con ustedes, ha sido una hora muy enriquecedora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que los voy a invitar a que vayan viendo estos materiales que voy a compartir con ustedes. Los invito a que si tienen algo privado que quieran hablar con nosotros, que nos manden un mensaje a través de la página Facebook. Y siempre, siempre son bienvenidos. Si ustedes sienten que necesitan un apoyo más profesional, siempre son bienvenidos en la cocina. Nuestro número de teléfono directo en la cocina es el 970-232-0740. Lo repito, 970-232-0740. Un abrazo virtual a todos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.